Kuroka y Koneko estarían teniendo su reencuentro como en la historia original. Rias y Issei estarían corriendo por el bosque, y Rias diría que Koneko estaba pasando por una situación complicada. La reunión. Los chicos se estaban preguntando en dónde estaban Issei y la presidenta. Pero en ese momento llegaría Odin con Barakiel y una persona inesperada. «Azrael, hermano», diría Azazel con un poco de asombro. «¿Cuánto tiempo sin verte, viejo chiflado de las tierras del norte?», diría Azazel. «Ja, sí, cuánto tiempo, mocoso ángel caído», diría Odin. «Sí, cuánto tiempo, dios principal del norte, Odin», diría Circes. «Bienvenido Odin-sama», diría Serafal dando una reverencia. «Solo obsérvala». «¿Perdón?». A pesar de que ella sea un gran banquete para la vista, el traje que utiliza le quita un poco lo atractivo, diría Odin. En ese caso, diría Serafal y se cambiaría su ropa, por la de chica mágica. ¿Pero qué? Vaya, ¿no lo reconoce? Este es el traje de una chica mágica, diría Serafal. No está nada mal, diría Odin. No sea mal educado, Odin-sama, no deje mal el nombre del Valhalla, diría la acompañante de Odin. Pero por otro lado Azrael se estaba divirtiendo un poco, por la rara situación que estaba pasando. «Rayos, siempre eres tan estricta, por eso es que nunca consigues novio», diría Odin. En ese momento la acompañante de Odin se pondría muy triste. «Ahora todos saben que soy la única valquiria que no cuenta con un novio», diría la valquiria. «Lo siento, ella es mi acompañante, se llama Rosways, es buena pero algo estricta. Tampoco puede conseguir novio», diría Odin. «Odin-sama, me alegra ver que se encuentra bien en esta reunión», diría Miguel. Aquí Zenobia y los demás se pondrían felices por ver a Irina junto con Miguel. «Azrael, así que tú también fuiste invitado a esta reunión», diría Miguel. «Solo vine por petición de uno de los jinetes», diría Azrael. «¿Uno de los jinetes?», diría Miguel. «Es decir, mi hermano Muerte», diría Guerra mientras se acercaba. Flashback. «Muerte, necesito que estés en la reunión conmigo», diría Guerra. «Hermano, no puedo acompañarte, porque tengo asuntos más importantes que atender», diría Muerte. «Bueno, entiendo, pero por lo menos puedes mandar a alguien de confianza para que esté en la reunión, como tu representante», diría Guerra. Tengo a alguien en mente», diría Muerte. «¿Ah, sí? ¿Y quién es, hermano?», diría Guerra con curiosidad. Lo sabrás cuando llegue, hasta entonces, nos vemos, hermano», diría Muerte mientras desaparecía en un destello morado. Fin del flashback. «Así, que el que te envió aquí, fue Muerte», diría Guerra. «Sí, como petición de él, lo hago como un favor», diría Azrael mientras flotaba. «Admítelo, hermano mayor, finalmente te cansaste de jugar al ratón de biblioteca y solo viniste a ver a tu hermano pequeño», diría Azazel mientras se acercaba donde Azrael. «Dejamos de ser hermanos cuando cediste a tus deseos carnales y caíste de la gracia del cielo», diría Azrael. «Algo de lo que no me arrepiento en lo más mínimo hasta este día. Aunque lo único que lamento es que nunca tocaré los senos de Gabriel», diría Azazel y a la vez, sonrió mientras miraba a su hermano mayor, o antiguo en el caso de Azrael, mientras que el arcángel sacudió la cabeza un poco con una mirada seria y decepcionada en su rostro. Kuroka estaría hablando con Koneko, y Rias e Issei estaban hablando de que ella era parte de la brigada de caos. Pero en eso llegaría Bikou, y le diría a Kuroka de que si no había notado a esos dos demonios escondidos. Pero en eso Rias se acercaría y le diría a Kuroka que Koneko estaba bajo su custodia. Y Kuroka diría que se la llevarían por la fuerza, y Bikou diría que esto sería una pérdida de tiempo. Las fuerzas de los demonios, ángeles caídos y dioses mitológicos, se oponían a una alianza, pero ahora han formado una alianza en común. Tenemos la promesa de no causar otra guerra entre nosotros. Odin-sama, sin usted, nada de esto hubiera sido posible, diría Circes. En ese momento Odin pondría su mano en el cristal. «No cabe duda, fuiste tú», diría Odin, pero en ese momento sucedería al extraño. Un círculo mágico se formaría de repente en la reunión. «Yo soy el verdadero rey de los dioses nórdicos, Loki», diría el extraño dios. «Tenemos un visitante inesperado», diría Azazel. «Loki, no tienes derecho a autoproclamarte el rey de los dioses nórdicos»,
diría Circes. Loki, si te retiras ahora mismo, Asgard no te perdonará. Diría Odin. ¿Perdonarme? No me jodas, viejo decrépito. Diría Loki. ¿Cómo se atreve a hablarle así a mi maestro? Diría Rosways. Tranquila Valkyria sin novio, él no saldrá de aquí con vida. Diría Guerra mientras se cambiaba su traje elegante, por su armadura original, pero cuando le dijo esas palabras a Rosways, la hizo que se sonrojara. ¿Por qué hacer estas negociaciones de paz, cuando podríamos enfocarnos directamente en el Ragnarok? Diría Loki. Donde había escuchado esa historia antes, de seguro que tú debes de estar relacionado con la Brigada Caos. Diría Azazel. A aparecer a un gran lobo, el cual se llamaba Fenrir. Vico atacaría a Rías y sus piezas, pero en eso llegaría Tan-In, y tendría la misma pelea con Vico como en la historia original. En eso Koneko le diría a su hermana que se iría con ella para que dejara vivir a sus amigos, pero Rías la abrazaría y le diría que nunca la iba a dejar, pero en eso Kuroka diría que mejor se murieran y crearía una niebla venenosa que debilitaría a Rías y Koneko. Regreso en la reunión. El gran lobo Fenrir, rugiría de rabia, para atacar a cualquiera en la reunión. Pero los demonios de Sitrit y Gremori, estarían listos para cualquier movimiento que haga el gran lobo. Loki chasquearía sus dedos y su hijo Fenrir pegaría un gran salto, que destruiría una de las columnas de concreto, e intentaría aplastar a Asia y Gasper. Pero en eso Akeno los salvaría disparando varios de sus truenos, pero cuando los salvó, Fenrir se fijó en ella y la intentaría atacar. Pero en ese momento Barakiel la salvaría. No dejaré que lastimes a mi hija. Diría Barakiel, pero el lobo lo volvería a atacar. Pero en ese momento Guerra lo interceptaría, y de 2 golpes, lo mandaría lejos de los presentes. Otra abominación de la creación que debe ser destruida. Diría Guerra mientras desenvainaba su espada la devora Caos. Pero en ese momento Loki y Fenrir serían cubiertos por unas pirámides de color verde. No dejaré que causes más problemas. Diría Ayuka y teletransportaría a Loki y Fenrir a otro lugar. Belcebú. Diría Loki pero ya se habría ido. Ayuka. Diría Circes. Al parecer, fue una maniobra astuta Belcebú. Diría Azrael. ¿Te encuentras bien? Diría Barakiel pero sería ignorado por su hija. Akeno, no puedes seguir negando a tu padre, no después de que te salvo, pero tengo el presentimiento que muy pronto descubriré el por qué lo odias tanto. Diría Guerra en sus pensamientos mientras miraba a Akeno. Rías estaría atacando a Kuroka con ataques de destrucción, pero la gata solo los esquivaba con facilidad. En eso Issei sacaría su guantelete, y Tanin y Drai le dirían a Issei que necesitaba un motivo para activar el balance breaker. Pero sería atacado varias veces por Kuroka. Y Koneko le diría que él era el Sakier-Ryutei más amable de todos. Pero en eso Issei le diría a Rías que necesitaba de su ayuda, y le diría que para activar su balance breaker, necesitaba presionar sus pezones como timbres. Rías aceptaría y lo ayudaría, pero le diría que se diera prisa porque esto era muy vergonzoso. Pero en eso Issei no se decidiría por cuál de los senos serías presionar, y le preguntaría a Tanin cuál de los dos debía presionar. Pero Tanin le diría que los dos eran igual y que se diera prisa. Pero Issei diría que no debe tomar una decisión tan apresurada porque esta era su primera vez haciendo esto. Pero en eso le preguntaría a Rías, cuál de los dos podía presionar. Pero Rías le diría que era un idiota y que se diera prisa y que presionara a los dos, antes de que Guerra venga. Issei los presionaría lentamente, y alcanzaría su balance breaker. Y Koneko diría que era el peor, y que además era el Sakier-Ryutei más pervertido de todos. Diría Draigy, Tanin estaría feliz de que Issei por fin lo había conseguido. Y Kuroka diría que esto se ha vuelto interesante, y que lo atacara con su Senjutsu y Yoyutsu. Issei diría que esto era increíble, volaría hacia donde Kuroka. Pero Kuroka lo atacaría con varias esferas de mágicas. Pero a Issei no le harían efecto y antes de que golpeara a Kuroka como en la historia original. Pero en ese momento un meteorito se estrellaría cerca del campo de batalla, y del meteorito saldría Guerra. ¿Qué demonios está pasando? Diría Guerra mientras detenía el puño de Issei con mínima fuerza. Issei, al parecer, por fin lograste completar tu balance breaker, y ahora veo que ganaste un par de alas de dragón, por completarlo, estoy orgulloso de ti Hyodo.
diría Guerra mientras cancelaba el balance breaker de Issei. Pero ahora yo me encargaré de Kuroka. Diría Guerra mientras sacaba su pistola Misericordia y le apuntaba en la cabeza a la Nekomata. Sensei, yo solo vine por mi hermana. Diría Kuroka con miedo, por ver a su viejo maestro. Tienes hasta la cuenta de 3, para que te vayas junto con Bikou, y si no lo hacen, me veré obligado a darles una paliza a ustedes dos. Diría Guerra mientras apretaba el gatillo de su pistola Misericordia. Pero, no quiero irme, no quiero dejar a mi hermana, en las manos de un demonio. Diría Kuroka. En eso Guerra, solo retiraría su pistola de la cara de Kuroka, para solo irse caminando hacia donde Koneko. Vete tranquila que yo la cuidaré. Diría Guerra y se iría hacia donde los 3 demonios. En eso Kuroka no tuvo más remedio que irse junto con Bikou. Pero Bikou le diría a Kuroka de la presencia de Loki. Y se irían en un círculo mágico oscuro. Se encuentran bien. Diría Guerra mientras veía a los demonios Gremori. Si estamos bien, gracias Guerra-sama. Diría Koneko con ojos brillantes por ver a su salvador, el cual ella también amaba en secreto, pero no estaba segura si decírselo sí, o no. Muy bien, entonces regresemos. Diría Guerra y crearía un círculo mágico para regresar a la reunión. Regreso en la reunión. Ya veo. Así que fue una colaboración entre la Brigada Caos. Diría Circes. Fueron Bikou y Kuroka. ¿Cómo se encuentra ella? Fue algo duro, pero ella se encuentra bien. Después de todo es parte de mi familia. Dejarla a tu cuidado fue lo mejor. Rías, has madurado mucho hoy, como su maestra. Aquí las chicas estarían tomando un baño, en los baños de la mansión Gremori, y estarían hablando lo mismo de la historia original. Pero Koneko diría que ahora, gracias a los consejos, y el entrenamiento de Guerra-sama, ahora le despertó un pequeño interés en él, no como guía, sino como algo más. En otro lugar, Guerra estaría caminando por los pasillos de la mansión Gremori, y estaría reflexionando acerca del ataque de Loki. Pero en eso se encontraría con Rías. Oh, hola Guerra-sama, ¿qué sucede? Preguntaría Rías. No es nada Rías. Solo estaba pensando en lo que pasó hoy en la reunión. Diría Guerra. Bueno, ¿qué tal si me acompaña a los baños para que se relaje? Diría Rías. Me parece bien, tal vez así pueda pensar con más claridad. Diría Guerra y se iría a los baños con Rías. Ah, por cierto, ¿lo notaste Rías? Diría Guerra. Sí, no cabe duda, dentro de poco, Koneko también se interesará en usted. Diría Rías. Sí, bueno, solo es cuestión de tiempo para que eso suceda. Diría Guerra. En la reunión. Por ahora, ha terminado este asunto. Diría Azazel. A Yuka logró teletransportar muy lejos de nosotros, a Loki y a Fenrir. Pero eso no será suficiente. Diría Circes. Tiene razón, pero por ahora solo queda esperar el próximo movimiento de esa, tal Brigada Caos. No tardarán en atacarnos. Diría Azrael. En eso Odín se levantaría de su asiento. Todo esto es mi responsabilidad, como dios principal de la mitología nórdica. Diría Odín. Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Espero que les haya gustado el video. Como en el video anterior, hizo una aparición el hermano de Guerra, Muerte, quiero que comenten en la caja de comentarios, si quieren que haga otra aparición. Bueno, este video fue algo corto, pero como algunas partes de este capítulo, me parecieron un poco aburridas, decidí recortarlas. Bueno, ahora sin más que decir me despido, un saludo a todos y los veo hasta el próximo video, hasta luego.